Haz de tu vida una oración. La conversión de San Pablo. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Aquí saludándolos nuevamente con otro video. El día de hoy, hermanos, vamos a platicar un poquito de la historia de Saulo de Tarso, también conocido como San Pablo. Hermanos, él antes de empezar a defender la fe católica, la fe cristiana, de unirse a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, fue un perseguidor de los cristianos, una persona que defendía la ley judía, una persona que tuvo una conversión. Recordemos que la conversión a veces no es de bueno a malo, sino puede ser de bueno a mejor. La conversión siempre te va a llevar a superar lo que eres en este momento. Les repito, no necesariamente tienes que ser malo. Él era una persona que defendía la ley judía. Entonces, para los sumos sacerdotes, para los judíos, para los que en ese momento hacían que la ley se cumpliera, él era una persona muy grande. Pero hasta el momento de su conversión, cuando nuestro Señor se le presenta, que ahorita lo vamos a platicar, él era una persona que se entregaba a lo que él creía. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Comencemos con un poco de la historia de San Esteban, que fue ahí donde aparece Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles. La historia de Saulo de Tarso, hermanos, en el momento de la muerte de San Esteban es un relato crucial en los inicios del cristianismo, ya que marca la transición de Saulo de un ferviente perseguidor a uno de los más grandes apóstoles de Jesús. Este evento, hermanos, se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en los capítulos 7 y 8, por si lo quieren leer, lo encontramos ahí. San Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, se destacó por su predicación y por realizar milagros en Jerusalén. Su enseñanza basada en la vida y resurrección de Jesús atrajo la atención y la ira de varios grupos judíos, especialmente aquellos que se sentían amenazados por su mensaje. Acusado falsamente de blasfemia, fue llevado ante el Sanedrín, donde defendió su fe con valentía, recordando la historia del pueblo judío y denunciando la resistencia al Espíritu Santo por parte de las autoridades. Durante su defensa, hermanos, Esteban tuvo una visión extraordinaria. Vio el cielo abierto y a Jesús, el Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. Esta afirmación fue considerada como una blasfemia, intolerable por los miembros del Sanedrín, quienes se enfurecieron al escuchar su testimonio. Después de esto, en un arrebato de rabia, hermanos, los miembros del Sanedrín arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. En este momento crítico se menciona a Saulo como un joven presente en la escena. Los acusadores dejaron sus mantos a los pies de Saulo, quienes aprobaba con agrado lo que estaba sucediendo. La Biblia dice: Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 1. Mientras lo apedreaban, hermanos, Esteban oró fervientemente: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esto lo podemos encontrar también en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 59 y 60. Con estas palabras, Esteban entregó su vida, convirtiéndose en el primer mártir del cristianismo. Saulo, hermanos, no solo fue un espectador pasivo. Su aprobación activa del asesinato de Esteban lo posiciona como un personaje central en este relato. Se le describe como alguien que estaba profundamente involucrado en la persecución de los cristianos. Después del martirio de Esteban, Saulo continuó persiguiendo a los seguidores de Jesús con una ferocidad renovada. Entraba en casas y sacaba a hombres y mujeres para encarcelarlos. Este evento marcó un punto crucial no solo para Saulo, sino también para la comunidad cristiana. La muerte de Esteban, hermanos, provocó una ola de persecuciones que llevó a muchos cristianos a huir hacia otras regiones, aunque continuaron proclamando el mensaje del Evangelio donde quiera que fueran. La presencia y aprobación de Saulo de Tarso durante el martirio de Esteban, hermanos, es fundamental para entender su transformación posterior. Este acto violento fue un catalizador que eventualmente lo llevaría a una experiencia transformadora en el camino a Damasco, donde se convertiría en Pablo, el apóstol que llevaría el mensaje cristiano al mundo gentil. La historia nos recuerda cómo incluso aquellos que parecen estar más alejados pueden ser tocados por la gracia divina
y transformados radicalmente. La conversión de San Pablo es uno de los eventos más significativos de la historia del cristianismo, marcando un cambio radical en la vida de un hombre que pasó de ser perseguidor de los cristianos, como ya lo comentamos, a uno de los mayores apóstoles de Jesús. Este episodio, conocido como la caída en el camino a Damasco, está narrado principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos 1 al 18, y ha sido celebrado y estudiado durante siglos. Antes de su conversión, hermanos, Pablo era conocido como Saulo, como ya les comentamos, un fariseo celoso y defensor estricto de la ley judía. Educado bajo la tutela del maestro Gamaliel, Saulo veía a los seguidores de Jesús como una amenaza para el judaísmo. Su fervor lo llevó a perseguir activamente a los cristianos, obteniendo autorización del sumo sacerdote para arrestarlos y llevarlos encadenados desde Damasco hasta Jerusalén. Recordemos también que Saulo era una persona muy inteligente, sabía varios idiomas, y era una persona que se sabía desenvolver. Por eso fue un gran apóstol, un gran predicador. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de hablar en otros idiomas, él podía pararse frente a la gente, él estaba también lleno del Espíritu Santo. Ahorita vamos a platicarles ese momento de su bautismo, pero era una persona que fue y todos sus dones y talentos los dio para la conversión de nuestro Señor. Recordemos que él estuvo en la cárcel, él estuvo perseguido, igual, él pasó miles de cosas, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en su conversión nada más. Pero sí, la vida de él es impresionante y les repito, todo lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Todo lo que quieran saber de San Pablo y los apóstoles lo encontramos ahí. Por si les interesa saber un poco más, estudiemos y leamos este libro, hermanos. Mientras Saulo viajaba hacia Damasco con la intención de capturar a más cristianos, ocurrió un evento extraordinario. Una luz brillante lo envolvió, haciéndolo caer al suelo. En ese momento, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido y asustado, preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este encuentro dejó a Saulo temporalmente ciego. Los compañeros de Saulo lo llevaron a Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, comer ni beber. Durante este tiempo, Dios habló a un discípulo llamado Ananías, instruyéndolo para que buscara a Saulo y le devolviera la vista. Aunque al principio Ananías dudó debido a la reputación del perseguidor, obedeció al Señor. Al encontrarlo, impuso las manos sobre él diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente cayeron algo parecidos a escamas de los ojos de Saulo, recuperando su visión. Tras este milagro, Saulo fue bautizado por Ananías y comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Este cambio radical, hermanos, sorprendió tanto a judíos como a cristianos. De perseguidor pasó a ser un ferviente defensor del Evangelio, enfrentando desconfianza inicial por parte de ambas comunidades. Pues sí, y era lógico, hermanos, porque él primero atacaba a los cristianos. Imagínense, cuando llega, pues no confiaban en él. Pensaba que en algún momento les iba a jugar chueco, como decimos en México. La conversión transformó no solo la vida de San Pablo, sino también el curso del cristianismo. Desde ese momento dedicó su vida a predicar el Evangelio por todo el mundo mediterráneo. Es conocido como el apóstol de los gentiles, ya que llevó el mensaje cristiano más allá del pueblo judío, hacia los no judíos. Su labor incluyó viajes misioneros, la fundación de comunidades cristianas y la escritura de cartas que forman una parte importante del Nuevo Testamento. Este evento, hermanos, es celebrado cada 25 de enero como el día de la conversión de San Pablo y se ha convertido en un símbolo universal del poder transformador del encuentro con Cristo. La frase Camino a Damasco se usa incluso hoy como sinónimo de una transformación profunda o conversión espiritual. Hermanos, veamos lo importante de Saulo en este momento del cristianismo. Él llegó a darle todavía más fuerza al trabajo que estaban haciendo los apóstoles. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender de él.
recordar que si nosotros nos acercamos a Dios, nuestra vida va a cambiar. Puede tirarnos del caballo como le pasó a San Pablo, puede dejarnos ciegos, pero no por eso vamos a pararnos y vamos a detenernos. Tenemos que seguir adelante, confiando en nuestro Señor, confiando en sus dones y conociendo que si estamos cerca de Él, nada nos va a faltar. La prueba puede ser difícil, el camino puede ser pedregoso, pero tomados de su mano es como un niño cuando va caminando contigo. Cuando ya no puede, se toma de tu mano con fuerza y se deja caer un poco para que tú lo empujes, para que tú lo jales, y a veces terminas cargándolo porque ves que Él ya no puede más. Así con nuestro Señor, cuando ya no tengamos fuerzas, tomémonos de su mano y Él nos va a jalar, Él nos va a llevar, y va a llegar un momento cuando ya veamos que no podemos, que sientamos que ya no podemos más, Él nos va a cargar, hermanos, pero Él nunca nos va a dejar, nunca. Confiemos en Él, orémosle a Él y pidámosle que siempre esté con nosotros, y así como a Saulo de Tarso, que nos convierta para poder llegar a hacer algo aquí en la tierra para construir el reino de nuestro Señor, hermanos. Y les repito, si quieren saber más de la vida de San Pablo, de los apóstoles, de cómo fue el inicio de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, búsquenlo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un libro muy interesante que cuando lo empiezas a leer, no puedes dejar de leerlo hasta terminar. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan, regálenos un like, no se les olvide activar su campana de notificaciones, suscríbanse a su canal, y si quieren saber de la vida de algún santo, alguna festividad, déjenlo en los comentarios. Y recuerden, hermanos, que la escalera al cielo no es una escalera eléctrica. Bendiciones.